Estamos en el Salmo 106 y hoy tengo un título bastante particular, y más que se trata de Navidad, pero pues fue el que el Señor me permitió ver en este Salmo capítulo 106. La fórmula para un mejor futuro. La fórmula para un mejor futuro. ¿Por qué las cosas a medida que pasa el tiempo no cambian? Parece ser que a medida que pasa el tiempo, como que los pobres fueran más pobres, los ricos fueran más ricos, como que el mundo siguiera igual y como que parece ser que las cosas no cambian. Como que todo sigue igual y como que digo, yo nunca voy a progresar, como que mi futuro no tiene esperanza. Al contrario, parece que empeoran las cosas. Todo se vuelve más costoso, ¿cierto? Como que ya la gente se está desviando. ¿Por qué la Navidad tiene tanto impacto social, pero no tiene tanta transformación espiritual? Escuchen, repito la pregunta que yo me hice en casa mientras preparaba esta enseñanza. ¿Por qué la Navidad tiene tanto impacto social? Es que es impresionante, hermanos. Uno ve centros comerciales llenos, ve luces, ve por todo lado, tiene mucho impacto social, ¿cierto? Anoche yo solo vi como gente que a veces no tiene ni con qué comprarse una libra de arroz, pero los ve uno con la botella en la mano y los ve quemando pólvora y los ve haciendo cosas. ¿Por qué la Navidad tiene tanto impacto social, pero no tiene tanta transformación espiritual? ¿Por qué el mismo Dios que proclamamos que nace en diciembre, porque estamos celebrando Navidad, el cumpleaños del Señor Jesús, pronto con nuestros actos le estamos adelantando su crucifixión? ¿Por qué? Si estamos diciendo el Salvador vino al mundo, nació, y colocamos arbolitos y colocamos luces y de manera religiosa colocan el niño allá el 25 de diciembre o el 24 y los regalos, ¿por qué el mismo que le dice al niño es que mañana viene el niño Dios es el mismo que mañana está vomitando su propio hijo por la borrachera que tiene? Esa es la pregunta. ¿Por qué muchos de los que dicen ser cristianos por esta época es la época que más se apartan del Señor? Vea, las iglesias por esta época es la época que más se desocupa. Y yo digo, no deberían desocuparse. ¿Por qué, pastor? Si yo tengo Navidad es la época en que yo tengo vacaciones y como me dan vacaciones, yo aprovecho para visitar a mi familia, porque vivo en la costa. Bueno, estoy solamente colocando un ejemplo. Hermano, las iglesias no deberían desocuparse. ¿Por qué? Porque el creyente, si es creyente en Navidad, se va para otra ciudad, para otro país, pues hay una iglesia allá donde usted va, que había un creyente que se fue de vacaciones, pues usted va y llena ese lugar que ese otro creyente se fue. ¿Me hago entender? ¿Por qué en Navidad parece ser que fuera un tiempo donde realmente hubiese más compromiso con el Señor? La gente más se aparta. Vea, estoy seguro, lo decía esta mañana en la oración, estoy seguro que hoy muchos en las iglesias no fueron hoy a culto porque anoche se trasnocharon, y hoy el trasnocho, o de pronto algunos hasta de pronto levantaron la mano, se echaron unas cuantas polas y hoy están enguayabados, pero dicen ser cristianos. Ahora, ¿será que la Navidad la estamos entendiendo mal? ¿Será que la Navidad realmente no está cumpliendo el verdadero sentido? Al menos en nuestro país la Navidad nos lleva a pensar que se está acabando un año. Aquí, hermanos, se celebra Navidad, ¿cierto? Y 8 días después estamos celebrando ¡Feliz Año!, ¿cierto? Navidad nos recuerda que nos lleva a acabar un año y que debemos proyectarnos a uno nuevo. Pero ¿por qué cosas o por qué las cosas no mejoran? ¿Por qué como que llegamos a Navidad y estamos preocupados de que estamos endeudados y la tradición y el comercio nos hace endeudar tanto
que empezamos, la gente dice, voy a, ¿cierto?, hacer esto para el año entrante, empezar bien, y arrancan es borrachos, y arrancan es endeudados, y arrancan es trasnochados, y arrancan es peleados. Entonces, ¿cómo que, si fuera por agüero, cómo arrancaron el año? Mal. ¿Por qué entonces no mejoran? ¿Por qué las cosas no mejoran? Muy seguramente estamos teniendo la fórmula equivocada para tener un mejor futuro. Muy seguramente empezamos mal y cuando las cosas, vea, las cosas no están mal. Aprendí de un líder, amigo mío, de África. Él dijo estas palabras: las cosas no están mal, las cosas empezaron mal. Aquellos como construcción, que la pared les quedó torcida, que una cosa y otra. No, el problema no es arriba, el problema es cómo arrancaste acá. ¿Me estoy explicando? Ahora, es por lo cual me gustaría hablarles bajo el título La fórmula para un mejor futuro. ¿Cuál es la fórmula para un mejor futuro? En medio de esta Navidad, ¿qué fórmula vamos a aplicar para tener un mejor futuro? Bueno, número uno, debemos aprender del pasado. ¿Saben una cosa? El pasado usted ya no puede hacer absolutamente nada. Usted ya, el pasado ya pasó, pero lo único que podemos hacer es aprender de él. Vamos a ver número dos. Debemos mejorar o tener un mejoramiento en nuestro presente. Si tú no mejoras tu presente, no vas a poder disfrutar, como tercer punto, tu futuro. Alguien dijo estas palabras: sigue haciendo lo que hasta ahora has hecho y serás la persona que hasta ahora has sido. La gente quiere de un momento a otro tener casa propia, carro, pero pues, al menos aprende a administrar la bicicleta que tienes si quieres una moto. Al menos dirige bien la moto para ver si quieres tener carro, ¿cierto? ¿Cómo vas a mejorar tu futuro si no arrancas con tu presente? Así que aprenderemos del salmista, que nos lleva a entender que debemos entonces aprender del pasado, mejorar nuestro presente y disfrutar de nuestro futuro. ¿Cuál es la fórmula para un mejor futuro? Miremos, aprender del pasado. Lo que hay que hacer a lo que está por mejorar. ¿Qué hay que hacer? ¿Sí? O lo que está por mejorar. Mire lo que dice el salmista, Salmo 106, verso 6. Cuando leí este salmo, yo dije definitivamente este salmista, porque no conocemos quién es el autor del Salmo 106. Es un salmo de autor desconocido. Recuerde que los salmos son cánticos, son canciones. Los hebreos, este era el equipo de alabanza. Ellos cantaban a capela, esto lo cantaban, ¿cierto? Y decían, vamos, así como hoy en día algunas iglesias dicen, vamos al himno número tal. Bueno, ellos decían, vamos al salmo número tal, y esto lo cantaban. Este es un salmo que se cantaba. Pero mire, aprende del pasado. El Salmo 106, verso 6, dice: pecamos nosotros como nuestros padres, hicimos iniquidad, hicimos impiedad. ¿Notan que él está hablando de qué? Del pasado. El salmista aquí nos dice al menos tres cosas: pecamos, hicimos iniquidad e hicimos impiedad. Eso fue lo que hizo. Habla del pasado. Y va entonces a recordar el pasado de los israelitas. Miremoslo desde la esclavitud hasta la tierra prometida. En la esclavitud, miren lo que dice el verso 7. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto ¿qué? Al mar rojo. El salmista está mirando al pasado y dice: nuestros padres no entendieron lo que tú hiciste en Egipto. ¿Sabe una cosa? ¿Sabe qué significará solo por ponerlo en nuestro contexto, y aquí a la congregación nuestra están viniendo personas, hermanos en Cristo, que amamos en el Señor, que son de Venezuela? ¿Cuántos
hermanos en Cristo o cuántos nacionales venezolanos han tenido que salir de sus tierras porque ya no tienen ni siquiera con qué comer? Están aparte, pero aquí al menos vienen y algo consiguen para comer. Pero el pueblo de Israel estuvo esclavo durante 430 años. Y después de 430 años, Dios, con milagros, prodigios y señales, fue a Egipto, llevó un libertador, mandó plagas y los sacó de la esclavitud. Y dice el salmista, pecamos. ¿Por qué? Porque a pesar de que Dios te sacó de la esclavitud y estando en bendición te rebelaste. ¿En dónde? En el mar. Y es lo que nos pasa a nosotros. Muchas veces Dios hizo la sanidad, Dios hizo el milagro, Dios te ayudó y pasa el tiempo y como que se nos olvidara. Volvemos a pecar. Vea, voy a ir desde el milagro a la prueba. Allí estando en el desierto, luego el milagro a la prueba. Verso 8 y voy a ir simplemente nombrando. Vamos a usar solo el Salmo 106 para hablar del pasado, cómo mejorar el presente para disfrutar el futuro. Verso 8. Pero él dice, hablando de quién, de Dios, los salvó por amor de su nombre para hacer notorio su poder. Si usted está tomando nota, yo le voy a dar dando las referencias bíblicas de lo que el salmista está usando. Éxodo 9:16, ahí está nombrando. Verso 9, reprendió el mar rojo y los secó y les hizo ir por abismos como por un ¿qué? Desierto. Éxodo 14:21. Salmo 106:10. Los salvó de mano del enemigo, los rescató de mano del adversario. Dios los sacó entonces de mano del enemigo y los rescató. Eso está en Éxodo 14:30. Cubrieron las aguas a sus enemigos, no quedó ni uno de ellos. Entonces creyeron a sus palabras y ¿qué hicieron? Cantaron alabanzas. Mire lo que está diciendo el salmista. Aprendamos de nuestro pasado, pueblo. ¿Y cuál es aprender del pasado? Dios vio un pueblo que estaba esclavo, descendió para liberarlos, los saca de la esclavitud, van hacia la tierra prometida y estando frente al mar se rebelan contra Dios. Se olvidan de lo que él hizo allá, se rebelan contra Dios, pero aún así, ¿Dios qué hace? Abre el mar, el pueblo pasa, pero aún así, cuando pasa, vienen los enemigos a atacarlos y Dios destruye a sus enemigos. Y cuando ellos pasan el mar, dice el verso 12, mire lo que dice. Entonces creyeron a sus palabras y cantaron ¿qué? Alabanza. Es decir, este era un pueblo que creyó en Dios no por lo que es, sino por lo que ¿qué? Por lo que hace. Cuando estaban saliendo de la esclavitud, gloria a Dios, aleluya. Pero llegaron al primer problema que fue el mar y ahí se quejaron. Pero Dios les abre el mar, mata a sus enemigos, salen en victoria y cuando están allá en victoria, dice la Biblia que ellos cantan alabanza. Eso está en Éxodo 14:31. Ocurrió el milagro, cantan alabanzas, pasa el tiempo y ¿qué hacen? Sigue la maldad. Mire lo que dice el verso 13. Bien pronto olvidaron ¿qué? Sus obras. ¿Notan? Dios les ha hecho milagros, Dios les ha hecho prodigios, Dios les ha hecho señales. Bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo. Déjenme hacer un paréntesis aquí, hermanos. No nos pasa como seres humanos que hablemos en familia o en pareja. El esposo la llevó a pasear, le dio el regalo, le compró su vestido, le dio todo. Y ese día estuvieron perfectos. Ay, este es el esposo de mi vida. Gloria a Dios, el esposo maravilloso. Y un día el esposo le dio porque tenía dolor de cabeza y la hizo enojar. Y la esposa olvida todo lo bueno que él ha hecho y se concentra ¿en qué? En lo malo. Eso es lo que le pasaba al pueblo de Israel. Pronto se olvidaron de sus obras, no esperaron su consejo. ¿Qué hicieron? Verso 14. Se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. ¿Notan? Dios les da la bendición, pero cuando tienen la bendición dice que se desordenaron.
Y como se desordenaron, bueno, Dios les da su bendición, pero también les da su castigo. Vayan al verso 16. Tuvieron envidia de Moisés. ¿Quién era el Moisés para ellos? Su líder, su salvador, libertador. En medio del desierto, dicen, no, bueno, pero ¿quién es este Moisés que viene aquí a decirnos que es que yo soy esto y que yo soy lo otro? Están bendecidos, saben un poquito más de lo que es Dios y tienen envidia de Moisés en el campamento y contra Aarón, el santo de Jehová. ¿Notan? El pueblo a veces quiere sublevarse, se sublevó, dijo, oiga, pero ¿cómo así? Entonces, ¿qué? ¿Solo Moisés? ¿Solo Moisés tiene derecho? ¿Cierto? ¿Qué pasa cuando se persiste en pecar contra Dios? Verso 17. Entonces se abrió la tierra y tragó a Datán y cubrió la compañía de ¿quién? Usted va a encontrar eso en Deuteronomio 11:6. Cuando ellos se sublevaron, cuando ellos quisieron hablar mal de su líder, cuando ellos quisieron superar a su líder, Dios lo había puesto como líder, dice que la tierra se abrió y se los tragó vivos. Dios mandó juicio. Verso 18. Y se encendió fuego en su junta, la llama quemó a los impíos. No solamente eso, verso 19, hicieron becerro en Horeb, se postraron a una imagen de fundición. Así cambiaron la gloria por la imagen de un buey que ¿qué? Que come hierba. Mire, eso está en Éxodo 32:14. ¿Recuerdan la historia? Aquí está narrando lo que ocurrió en el desierto. ¿Se acuerdan que Moisés subió al monte Sinaí a recibir las tablas de la ley? Y cuando bajó, Aarón había quitado todo el oro de la gente. ¿Y qué hicieron? Un buey, un becerro. Y el salmista dice, en el pasado nuestros padres cambiaron la gloria de Jehová por un becerro que come hierba. ¿Y no es lo que pasa hoy en día, hermanos, por esta época? Si usted va ahí al texto, el texto en Éxodo capítulo 32 dice que el pueblo dice, pero Moisés, nosotros queríamos ser adorar a Dios, no teníamos una mala intención. Lo que queríamos era prender velitas, no había problemas. ¿Y por qué le pones problema? Dios dice, pues es que así no es. Estás adorando ídolos. ¿Me estoy explicando? Las buenas intenciones no hacen que yo cumpla la palabra de Dios. Mire lo que dice el verso 21. Olvidaron al Dios de su salvación que había hecho ¿qué? Grandezas en Egipto. La gente cuando quiere hacer su voluntad y no la voluntad de Dios, termina olvidando a su Dios, el Dios que lo salvó. Verso 22. Maravillas en la tierra de Cam, cosas formidables sobre el mar, y trató de destruirlos, de no haberse interpuesto Moisés, su escogido, delante de él, a fin de apartar su indignación para que los que destruyesen. Dios dijo, vea, ¿sabe que este pueblo me sacó la piedra? Voy a acabar con todos y punto. ¿Sabe que a uno a veces le pasa como líder? Uno dice, pucha, Señor, cámbialos a todos. ¿Sí? Señor, destrúyelos, o ilumínalos, o elimínalos, Señor. Así, pero Dios dijo, voy a acabarlos, pero Moisés intervino. ¿Saben una cosa? Dice la Biblia que si no fuera por la misericordia de Dios a través de su Hijo, ya estuviéramos acabados. Ahí tenemos la bendición, Dios ayudándonos. En ese pueblo a través de Moisés, pero a nosotros a través de Jesucristo. Verso 24. Iban camino a la tierra prometida y el verso 24 dice, pero aborrecieron la tierra ¿qué? Deseable, no creyendo a su palabra. En Deuteronomio 8:7 nos dice que ellos, dice, pero Moisés, en Egipto comíamos unos buenos trozos de carne, nos deleitamos y nos trajiste a este desierto a aguantar hambre, a comer maná del cielo. Se enojaron, dice que no queremos ir por allá a la tierra prometida. Vea, por esta época, sobre todo en diciembre, muchos cristianos dicen, ¡aso del cielo! ¿Qué tal que no existe yo perdiéndome la rumbita este diciembre con mi familia? Y menosprecian la tierra prometida. ¿Sí? Verso 25. Antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron ¿qué?
¿Cierto? Salen de culto y, ay, ese pastor es que cree que entonces que me va a volver amargado toda la vida, no voy a disfrutar. Murmuración, eso está en Números 14:2. Por tanto, alzó su mano contra ellos, hablando de Dios, para abatirlos en el desierto y humillar su pueblo entre las naciones y esparcirlos por las tierras. Se unieron a sí mismo a Baal Peor y comieron los sacrificios de ¿qué? Oiga, interesante. Se apartaron y se olvidaron tanto de Dios que terminaron adorando otro ídolo, a Baal Peor. Peor todavía. Y comieron los sacrificios de los muertos. Eso está en Números 25, 2-3. Verso 29. Provocaron a ira a Dios con sus obras y se desarrolló la mortandad entre ellos. ¿Notan? Eso fue el día en que en Números 25:7 nos habla que Dios está pero tan dolido con su pueblo que quiso acabarlos, dijo los, ¿sí? Y miren lo que dice el verso 29, ¿hasta qué punto? Provocaron ¿a qué? A ira, la ira de Dios con sus obras. ¿Saben que hay personas que hacen cosas que Dios definitivamente, eso como cuando uno, ese hijo que no quiere hacer caso, ese hijo que se porta mal, ese hijo que uno por más que le da, ¿cierto? Bueno, no darle de juguetes, sino darle cosas. Ya después toca darles tanto que hasta la ira se le viene a uno. Ese niño que llega a la casa y mamá, en la escuela me dijeron que haga el trabajo en unas hojas carta. Mi hijo, no tenemos hojas carta. Pero me dijeron que hojas carta. No tenemos hojas carta, por favor. Por favor, mamá, yo quiero hojas carta. Y la mamá le dijo, coja oficio. Entonces, porque no tenía hojas carta. Entonces, dice el verso 30, se levantó Finés e hizo juicio y se detuvo la plaga. Dios mandó una plaga, pero un líder hizo que se detuviera la plaga. Algunos hasta ahora están entendiendo el chiste. Verso 31. Y le fue contado por justicia de generación en generación para siempre. Notan que siempre el pueblo en el pasado pecó. El salmista lo está recordando y dice, por favor, aprendan del pasado, no hagan lo que Dios no le agrada. Pero en medio del problema, Dios mandaba a un libertador. Primero mandó a Moisés, a Aarón, y ahora está mandando ¿a quién? Finés, ¿cierto? También le irritaron en las aguas de Meriba y le fue mal a Moisés por causa de ellos, porque hicieron revelar su espíritu y habló precipitadamente con su labio. ¿Saben una cosa? Moisés pagó las consecuencias. Moisés iba para la tierra prometida. Usted va a encontrar esto en Números capítulo 20. Si usted después léalo en su casa. Moisés va con el pueblo para la tierra prometida y el pueblo está tan desesperante contra Moisés que le dicen, Moisés, o nos das agua o algo pasa. Y Moisés estaba de raco Moisés y cogió un palo y ¡para! Golpeó y brotó agua y Dios les dio agua, pero Dios le dijo, por cuanto hiciste dudar a este pueblo de mí, no entrarás en la tierra prometida. Moisés intercediendo, pero por causa del pueblo, dice el salmista, también, vea lo que dice el verso 32, también le irritaron en las aguas de Meriba y le fue mal a Moisés por causa de ellos. Qué interesante que a veces el líder pague las consecuencias por el pueblo. Pero ahora, eso fue desde el mar hasta el desierto. Pero miremos ahora en la tierra prometida, el pueblo, hablando del pasado. Mira lo que dice el verso 34. No destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo. En Jueces 1:21 dice que ellos tenían que llegar y destruir a todo pueblo enemigo y vecino que encontraran. Pero no les recuerdan que se dejaron engañar por unas personas que cogieron un pan viejo, ¿sí? No era el pan que habla, era viejo, ese estaba duro y no estaba hablando, ¿cierto? El pan, entonces no estaba hablando, estaba duro. Entonces, dice la Biblia que vino unas personas, les muestran vestidos viejos, pan duro, de todo. Ay, mire, somos de pueblo lejano, tengan misericordia. Y eran de ahí, eran enemigos. Y Josué se dejó convencer y no mató al enemigo. Y luego
fue problema a ellos para su propio pueblo. ¿Qué dice entonces el verso 35? Y esto a mí me sorprendió. Antes se mezclaron con las naciones y aprendieron ¿qué? Sus obras. Sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas que ofrecieron en sacrificio a ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con sangre. Se contaminaron así con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. Se encendió por tanto el furor de Jehová sobre su pueblo y abominó ¿qué? Su heredad. Miren acá. Lo que está diciendo, y ustedes que están tomando nota, estos versículos del 10 al 40, tomen estos textos solo como referencia, que usted va a encontrar toda esta historia ahí. En Jueces 3, 5 al 6, Jueces 2, 12, Segunda de Reyes 17, 7. ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Saben una cosa? El pueblo llegó a la tierra prometida y en vez de permanecer puros y santos, en vez de permanecer íntegros, dice que permitieron que sus hijas se casaran con gente que no era pueblo. Y permitieron que sus hijos se casaran con hijas de otros pueblos. Y se mezclaron. Y yo pensaba en este texto, y no es lo que nos pasa hoy en día. Hay hermanos genuinamente creyentes que yo sé que hoy si se murieran se van para el cielo. Pero dicen, pastor, es que la niña se enamoró. Es que el bebé se enamoró y pues ella no es creyente, pero yo lo convierto, pastor. No permitan eso. Eso fue lo que pasó. Dice la Biblia, número 1, no destruyeron sus pueblos. Número 2, verso 35, se mezclaron con las naciones. Se mezclaron. Vea, ayer estuve hablando con mi hermano que vive en España y me contaba la historia y me decía, hermanito, ¿saben una cosa? Acá los gitanos son tan fuertes que los gitanos no le permitan a ningún extranjero que tomen a sus hijas como esposas, ni como novias siquiera. Dice, tengo un amigo que se novió con una gitana y la comunidad gitana se enteró de que ella se había enamorado y le dijeron, o sacas al muchacho, le damos 2 días para que deje el pueblo, si no lo matamos. Y lo hicieron salir. Y la niña, ay, que me muero. Pues muérase, pero usted no va a contaminar nuestra raza, le dijeron. No. ¿Y qué es lo que nos pasa a nosotros como cristianos? Le decimos, ay, es que es la etapa de la vida, está en la etapa, dejémosla que supere, o que él supere, porque si no se muere, porque él está enamorado. Es ahí donde hoy en día el pueblo cristiano está tan mezclado que no sabemos quién es quién. Me estoy explicando, eso fue lo que pasó. Dice el verso 35, se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras. Ay, es que el nené me está invitando y en la casa de la familia de él celebran así Navidad y terminan haciendo cosas que no deberían. Sirvieron a sus ídolos, como muchos anoche estuvieron prendiéndole velitas a la Virgen María. ¿Sí? Sirvieron a sus ídolos, los cueros fueron causa de su ruina, dice. Sacrificaron a sus hijos y a sus hijas a los demonios y derramaron sangre inocente. Verso 39, se contaminaron así con sus obras. Y verso 46, se encendió por tanto el furor de Jehová. Después decimos que por qué Dios se enoja. Después decimos que por qué no nos va bien. Porque permitimos cómo se mezcle su pueblo. Verso 41, los entregó en poder de las naciones y se enseñorearon de ellos los que les aborrecían. Sus enemigos los oprimieron y fueron quebrantados debajo de su mano. Muchas veces los libró, mas ellos se rebelaron contra su consejo y fueron humillados. ¿Por qué? Por su maldad. Escúcheme en esto. Dije que para poder tener un mejor futuro debemos aprender de nuestro ¿qué? Pasado. ¿Qué podemos decir? ¿Queremos la fórmula para tener un mejor futuro? Aprendamos del pasado. ¿Qué dice que no debemos? Mejor dicho, dice la Biblia que no tenemos que rebelarnos contra Dios. No nos rebelemos contra Dios y no hacer lo que va en contra de su palabra. No nos mezclemos con aquellos o aquello que no puede ser parte de las cosas de Dios y desviarnos de Dios. ¿Saben una cosa? A mí me pasaba en la época de Navidad o en cualquier cosa, con el hecho de congraciarnos con nuestra familia,
Terminábamos, no sé, bailando la primera, tomándonos la segunda, haciendo la tercera y al otro día, Dios mío, ¿qué hice? Queriendo es que convertirlos, pero ellos nos convirtieron a nosotros. ¿Me estoy explicando? Una vez más, si en el pasado nos ocurrió eso, que no nos pase hoy. ¿Queremos que haya un mejor futuro? Aprendamos del pasado. La cultura, la tradición, la gente que no conoce a Cristo no debe transformarnos a nosotros. Nosotros debemos transformarlos a ellos. ¿Estoy siendo claro? ¿Cuál es la fórmula para un mejor futuro? Aprende del pasado. Miremos ahora. Mejora tu presente o mejoramiento de tu presente. Vaya por favor, ¿cómo mejoraremos nuestro presente? Entendiendo lo que Dios es y entendiendo lo que Dios hace, nos lleva a hacer lo que Él desea que hagamos. Mire lo que dice el Salmo 106:1. Dice, aleluya, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es ¿qué? Subraye eso. En el presente entendamos que aunque tuvimos un pasado que no agrada a Dios, hoy tenemos un Dios que nos puede decir, tengo misericordia de ti. Verso 2. ¿Quién expresará las poderosas obras de Jehová? ¿Quién contará sus alabanzas? Mire lo que dice el verso 3, hablando del presente. Dichosos los que guardan juicio, los que hacen justicia en todo tiempo. ¿Notan? ¿Qué hay que hacer en el presente? Guardar juicio y hacer ¿qué? Justicia. Verso 4. Acuérdate de mí, oh Jehová, según la benevolencia para con tu pueblo. Visítame con tu salvación. Tuve un pasado que no agrada a Dios. Ahora en el presente, apelemos a su misericordia, hagamos juicio y pidamos que nos salve. Que nos salve. Ahora vaya al verso 44, por favor. Verso 44. Con todo, aquí habla de un pero, de un contraste que hizo. Estamos del Salmo 106:44. Dice, Él miraba cuando estaban en angustia y ¿qué decía? Y oía su clamor. Vea, amado hermano, si en el pasado hiciste tú o metiste a tu familia, a tus hijos a cosas que no le agradan a Dios, Dios hoy también escucha tu clamor. Mejora tu presente. Señor, me equivoqué. Señor, fallé. Hice lo que no agradaba a tus ojos. Pero hoy escucha mi clamor. Verso 45. Se acordó o se acordaba de su pacto con ellos y se arrepentía conforme a la muchedumbre de ¿qué? Si usted nota, hablamos en el verso 1 que Dios es un Dios de ¿qué? Misericordia. Y ahora dice que apelando a su pacto, Él dice que se arrepentía conforme a la muchedumbre de sus misericordias. Dios es misericordioso. ¿Quieres arreglar o disfrutar tu futuro? Empieza por tu presente. No sigas cometiendo los mismos errores de tu pasado. Él es misericordioso, puede perdonar. Él puede decir por el pacto en Cristo Jesús. Por eso estamos en el nuevo pacto. Por el pacto en Cristo Jesús puedo tener misericordia. Por eso no hay matón que no pueda, no hay ladrón que no pueda, violador que no pueda venir a los pies de Cristo. Porque sus misericordias son ¿qué? Nuevas cada mañana, para siempre sus misericordias. Mira lo que dice el verso 46. Hizo asimismo que tuviese de ellos ¿qué? Misericordia, todos los que tenían cautivos. Mire, por favor comprenda y subraya esto en su Biblia. Y quiero hablarte tú que me estás viendo en este video. Si tú has sido un matón, si has sido un ladrón, si has sido un narcotraficante, si has sido el hombre o la mujer más mala del mundo, mira lo que dice el verso 46. Hizo asimismo que tuviesen de ellos ¿qué? Misericordia. ¿Quiénes? Todos los que tenían cautivos. ¿Notan? Dios. Hay gente que dice, ay, es que yo no puedo convertirme al cristianismo porque en mi pasado muchos me están buscando para hacerme daño. Pues Dios dice, no, yo tranquilo, yo soy Dios, yo pongo el corazón de ellos a favor tuyo. Y punto. Eso es en el presente. Verso 47, ¿qué dice? Sálvanos, Jehová Dios nuestro. ¿Y qué? Recógenos dentro de las naciones. En nuestro presente entendamos que Dios es misericordioso y debemos pedirle que se acuerde y nos visite.
Que Él ponga su mirada sobre nosotros conforme a su pacto y nos salve. Hoy es el día que le digas: Señor, cometí errores en el pasado, fallé, pero hoy quiero pedirte que me salves. Una vez más, ¿quieres un mejor futuro? No hagas lo que hasta ahora has hecho. Debes cambiar tu presente para mejorar ¿qué? Tu futuro. ¿Cuál es la fórmula entonces para mejorar el futuro? Aprende del pasado. Ya del pasado no puedes hacer nada, lo repito. Ya, está en pasado. Le hiciste daño a tu esposa, le hiciste daño a tus hijos, le hiciste daño a tus padres. Ya hiciste una cantidad de cosas, ya no puedes hacer nada, pero aprende de eso. Hoy no le sigas haciendo daño a tus seres queridos. Aprende hoy, mejora tu presente. ¿Para qué? Para disfrutar tu futuro. ¿Y cómo lo disfruta? Mire lo que dice el Salmo 106, 5 y el verso 47, la segunda parte. Salmo 106, 5 dice: para que yo vea ¿qué? El bien de tus escogidos. ¿Notan? Ahí hablan. Señor, acuérdate de mí en el presente para que yo vea el bien de tus escogidos. Está hablando del futuro. Yo quiero ver cómo mi familia es bendecida. Quiero ver cómo mi familia es prosperada. Quiero ver cómo mi familia es una familia consagrada a Dios, para que yo vea el bien de tus escogidos o la prosperidad de tus escogidos. ¿Para qué más? Verso 5. Para que me goce en la alegría de ¿qué? De tu nación. Ah, qué bonito es cuando ve hermanos que sus conversaciones no son ni fútbol, ni el último youtuber, ni nada. Sus conversaciones son palabra de Dios. Qué bonito es escuchar familias donde el entorno no es gritería, ni problema, ni esto. Que en la casa se habla de la palabra de Dios. Aprenden del nuevo libro. Venga, vea que anoche en mi devocional Dios me habló de esto. Y sus conversaciones son palabra de Dios. ¿Sí? Y dice aquí: y me gloríe con tu ¿qué? Heredad. Me gloríe. ¿Notan? Habla del futuro. Me alegre y llene de orgullo con tus escogidos. Cuando mejoramos nuestro presente, habrá un mejor futuro. Pero mire lo que dice el 47b, la última parte. Para que alabemos ¿qué? Tu santo nombre. Haya una bendición en el futuro, que podamos alabar tu santo nombre, para que nos gloriemos en tus alabanzas. ¿Notan? Alabanza y gloria en el futuro. Hay personas que hoy alaban al Señor, mañana están pecando, mañana están alabando, pasado mañana están pecando, y como que se la pasan así, peca y reza y empata, ¿cierto? No. Arreglemos hoy para que siempre estemos alabando y glorificando al Señor. Verso 48. Lean todos conmigo. Bendito Jehová, Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad. Y diga todo el pueblo: amén. Aleluya. Concluyo con esto, hermanos. ¿Qué tiene que ver esto con la Navidad, pastor? Mucho. ¿Por qué? Aprendamos del pasado. ¿Qué hemos hecho mal en Navidad? ¿Hemos entendido mal? Pensamos que Navidad, más que el cumpleañero, es el Señor Jesús y los regalos son para Él. Pensamos que son para otros. Alguien dijo que en Navidad le damos regalos a personas que no los necesitan, con dinero que no tenemos, para luego estar preocupados y endeudados todo el año. Aprendamos del pasado, hermanos. No hagamos aquello que deshonra y enfurece a Dios. Por esta época muchos se desvían y empiezan a hacer lo que no le agrada a Dios, a tal punto que se mezclan entre los que no son creyentes, que no se sabe quién es quién. Por eso hace que venga la ira de Dios. Dios nos ayude. Dios nos ayude a mejorar nuestro presente aprendiendo del pasado. No permitamos que la idolatría venga a nuestras vidas o la usemos como excusa para decir lo que el pueblo de Israel hizo cuando Moisés estaba recibiendo las tablas de la ley. Ellos dijeron: queríamos adorar a Dios. Bueno, solo guíate por la palabra. ¿Sí? No nos dejemos guiar por las excusas. No nos pase como el pueblo de Samaria, que se mezclaron tanto entre los pueblos paganos que hoy en día no se sabe qué pasó con el pueblo de Dios. 10 tribus del pueblo de Dios, ¿saben qué pasa hoy en día? Desaparecidos del mapa. No tengo el tiempo para ir a Nehemías,
y Esdras, los dos libros, pero recuerdan ustedes que cuando Sanbalat y Tobías, que Nehemías iba a construir las murallas, y Sanbalat y Tobías dijeron, venga, nosotros también somos pueblo de Dios, queremos construir. Nehemías, ¿qué le dijo? Qué pena. No, qué pena, ustedes no son pueblo de Dios, ustedes se han mezclado tanto que no pueden construir. No nos mezclemos a tal punto que no sepamos. Mi hermano, te animo a que hagamos hoy en el presente aquello que agrada a Dios para poder mejorar nuestro futuro. ¿Será por eso que ya no se sabe quién es el verdadero creyente cuando nos mezclamos? Si ya hemos aprendido el pasado en nuestro presente, tendremos que venir hoy a reconocer lo que Dios es y lo que Dios hace. Apelemos a su misericordia, que son nuevas cada mañana. Si has fallado, si has hecho lo que no le agrada a Dios, aprendamos. Y así disfrutaremos un futuro esperanzador en las manos de Dios. Al pueblo de Israel le salvó que tuvieron algunos libertadores que opacaron la ira de Dios. ¿Recuerdan cuáles fueron? Moisés, Aarón y ¿quién? Finés. Pero hoy, si tú has fallado, tenemos un libertador. Hoy puedes tener el mejor libertador llamado Jesucristo. Él murió en una cruz para pagar nuestros pecados, ser sepultado, pero al tercer día resucitó. En Él tendrás vida eterna. Amén. A Él sea la gloria. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Queremos mejorar nuestro futuro, pero es necesario aprender del pasado, mejorar nuestro presente para disfrutar de un mejor futuro. Dios mío, dígale, yo no quiero seguir siendo igual. Yo no quiero seguir cometiendo los mismos errores. Quiero aprender de aquello que hice mal para hoy mejorarlos, no seguir cometiendo los mismos errores. Si mentía, que ya no miente más. Si robaba, que ya no mienta, no robe más. De tal manera que haya un futuro esperanzador. Señor, gracias por escucharnos y por bendecirnos. Apelamos a que Jesucristo es nuestro libertador y nos ayudará para tener un mejor futuro. Tuya la gloria, Padre. Oramos en Cristo Jesús. Amén.